Buenas tardes, compañeros. Estado y Administración Pública. ¿Qué es el Estado? El Estado Dominicano es un Estado social y democrático de derecho de la República Unitaria con un gobierno civil, republicano, democrático y representativo, donde la soberanía reside en el pueblo. Se organiza en 3 poderes independientes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y se fundamenta en el respeto a la dignidad humana, la soberanía popular, y es una cultura rica por el mestizaje español, africano y taíno. Un Estado social y democrático es una forma de organización estatal que combina 3 elementos: Estado de Derecho, Estado democrático y el Estado social. También vamos a ver la administración pública, que es el instrumento y el brazo ejecutor del Estado. Mientras que el Estado engloba territorio, población y poder, la administración pública, pues, es un conjunto de instituciones y personal que se encarga de ejecutar las acciones y políticas que el Estado define para la sociedad. Pero ahora nos interesa ver un poco hacia atrás, donde inicia nuestra economía en el 1844. ¿Qué surge en el mes de febrero del 1844? Surgen 4 ministerios de administración estatal, que son Hacienda y Comercio, Justicia e Institución Pública, Interior y Policía, Guerra y Marina, siendo este de los más importantes por la situación de guerra que se vivía con Haití en esos tiempos. También a final de este mismo año surge lo que es nuestra Constitución. Gasto del presupuesto, Estado de Justicia e Institución Pública. El presupuesto que se repartía entre nuestros ministerios era de forma desigual, pero se mantuvo así durante 10 años y la mayoría de estos fondos se gastaban para cubrir viajes al exterior en la búsqueda de establecer relaciones diplomáticas entre nuestro país, Estados Unidos y Europa. Las causas del problema administrativo gubernamentales. Fueron muchas las causas de estos problemas, entre ellos ausencia de controles, presupuesto destinado para créditos públicos, permanente déficit presupuestal, la rebaja sustancial de los aranceles, descontrol en el manejo de los ingresos. Hubieron muchos problemas que dieron algunos inconvenientes para la buena administración. Aunque se tomaron medidas de mejora en el 1846-47, porque se creó un gobierno, el gobierno creó oficinas de contaduría particulares en las principales ciudades, teniendo la sede aquí en la capital. Y muchos de estos dependía del Ministerio de Hacienda. Aún así, era doloroso el manejo de las instituciones en el 1847. Pero esta nueva oficina de contaduría contaba con un contador general y 3 oficiales primeros, con el fin de optimizar, reducir fugas y centralizar las cuentas de todas las recaudaciones del Estado. Este contador general iba a tener varias atribuciones y también tenía la dependencia del Ministerio de Hacienda. Las atribuciones eran llevar las cuentas de la contaduría, distribuir fondos públicos pertenecientes a la caja central y también ordenar transacciones de fondos de una caja a otra. Hubieron muchos factores que influyeron en el déficit en la administración pública en ese tiempo, ya que los salarios eran muy desigual. Habían tanto en la parte militar, el gasto elevado eran para uso de aparato militar. Sin embargo, en los sueldos era un desequilibrio total, porque un soldado podía ganar hasta 4 pesos. También habían solo 6 escuelas y no habían escuelas secundarias, mucho menos universitarias ni a nivel superior. Los funcionarios también tenían discrepancias de salario, ya que algunos ganaban 1,000, como el presidente de la República en esa época, pero el director de la instrucción pública ganaba solamente 160 pesos. También heredamos deudas de gobiernos anteriores, como sabemos desde los inicios de nuestra república. Los bajos salarios motivaron a la corrupción y al contrabando. Y los reportes financieros de Hacienda siempre se encontraban cuentas erróneas y fraudulentas, bonos.
y un despilfarro total de 3 millones de pesos. El fraude monetario que registra la historia dominicana en 1844 y 1900 viene también enlazado con los administradores y agentes aduaneros, ya que tenían amistad y complicidad entre comerciantes, los cuales subvaluaban la mercancía importada. Esto también trajo un gran y enorme déficit a la economía nacional en ese momento. Los fondos también de las aduanas iban al Ministerio de Hacienda y por ende habían 17 millones de pesos utilizados en la zona norte para la cosecha de tabaco. Y entre estas inversiones, dado el tipo de contrabando que se realizaba y la falta de administración y la falta de seriedad ya dada por la complicidad entre comerciantes y agentes aduaneros, pues eso disminuía los ingresos a nuestra república. El inicio de la deuda es prácticamente basados en las constantes guerras, ya que se tenía que movilizar el ejército. Después de la restauración se generaron desigualdad en la repartición de los fondos y carencia de recursos fijos. Cada gobierno tenía que cumplir con los compromisos, sueldos para la burocracia y también para los militares. Y la solvencia era poca. Por tanto, era necesario acudir a compañías de crédito. En el gobierno de Buenaventura Báez, en 1872, los gastos públicos eran sobremanera. Pero la mayoría de estos gastos, el 89%, era gastado por el Ministerio de Guerra y Marina y también por Interior y Policía. La falta de control en la distribución de los sueldos también afectó significativamente, ya que como dijimos anteriormente, estos mal pagados por el poco sueldo que recibían, cedían a acciones oscuras que no estaban permitidas ni eran legales en nuestro país. Ya para el gobierno de Ulises Cerot, siguieron en la misma práctica con desigualdad de los salarios, aunque se trataron de equilibrar un poco cuando gobernó el Partido Azul. Esto no duró mucho, pero al retornar Ulises Cerot, obviamente volvieron a las prácticas anteriores. El secretario de Hacienda de Bosch y Gil en el 1885 reportó nuevamente despilfarro en los fondos públicos y elevados intereses que cobraban las campañas de crédito en ese tiempo. Ulises Cerot inició con los fondos del Estado una amplia red de espionaje integrada por civiles. Esto aumentó también los gastos públicos. Vamos a hablar un poco de las compañías de crédito al endeudamiento exterior. Significaba que República Dominicana acogía sus préstamos desde el inicio a las compañías de crédito que operaban en ese tiempo, que poblaron la colonia. Muchos de estas compañías estaban establecidas por judíos. Y ya no solamente era un préstamo, sino ya eran compañías que tenían más poderes, podían endosar, podían hacer depósitos, hacer giros. Pero no solamente tuvimos endeudamiento interno, también pasamos al endeudamiento externo. Podemos decir que, visto desde la historia, la República Dominicana surgió a la vida sin recursos financieros. Los primeros préstamos fueron para hacer frente a la invasión haitiana, para el mantenimiento del ejército y la burocracia civil. Y se amplió el margen de la necesidad financiera, ya que no teníamos en verdad sostenibilidad. Teníamos que acudir a las compañías de crédito. A medida que iban surgiendo las necesidades, también iba la República Dominicana indagando, infundiendo sobre las deudas. Las compañías representaban un gran respeto en el país por gente que era muy responsable, y asumieron las compañías de crédito para poder prestarle al Estado. Dentro de esas compañías de crédito estaban Cambias Hermanos, Miguel Pout y Cía, Juan Bautista Vicini y Cía, José María Leiva y Pedro M. Consuegra. Crecían las dudas, los intereses, ya que cada vez que el país
tomaba un préstamo a corto plazo, que era de 3 a 6 meses, 1 o 2 años mínimo, pues si no se pagaban los intereses a tiempo, pues llegaron a pagar hasta 25% de todos los ingresos de la nación. Los prestamistas, en lugar de dinero, muchas veces recibían vales o bonos del gobierno. Esto representaba una carga para la economía nacional. Se trataron de llevar algunas soluciones, pero la mala administración, las constantes resoluciones, cada día ponían el país y afectaban el capital de nuestro país. La primera deuda exterior fue en marzo de 1867, cuando el poder ejecutivo estaba en manos del general Cabral y asumimos una deuda de $100,000. Pero la deuda y el verdadero endeudamiento exterior fue el fatídico empréstito que efectuó el presidente Báez a la casa financiera Harmon y compañía. Aquí observamos lo siguiente. Hundieron el crédito del país con este préstamo porque el contrato comprometía al país a pagar la suma de 58,000 libras esterlinas al año, pagadero a la mitad del 15 de julio o del 15 de diciembre. El Estado tenía que pagar 1.472.500 de libras esterlinas y el préstamo era de 420,000 libras esterlinas. El préstamo estaba garantizado por todo el efectivo del Estado de Santo Domingo, sus aduanas, proventos y dominio. La primera hipoteca, ante todo, lo estipulaba el contrato. Tenían derecho a los ingresos de la aduana, ya que podían designar empleados para controlar los ingresos. Esto incluía hipoteca también sobre la mina del carbón. Las comisiones eran 100,000 libras esterlinas, para los prestamistas en compensación por los riesgos que esto daba. El detalle es que de este préstamo nunca recibimos la totalidad, sino un monto total de 38,095 libras esterlinas. Este préstamo le costó al país un endeudamiento, deuda sobre deuda y intereses sobre pagos de intereses. Como premio a este señor, Harmon fue destinado como cónsul en la República de Londres. Deudas y sus consecuencias. Bueno, los emprestistas de Buenaventura Báez, principalmente el famoso y estafador Harmon 1869, provocaron una profunda crisis financiera al ser extremadamente desfavorables y fraudulentos, generando una deuda que se triplicó y que el país no pudo saltar fácilmente. Esta situación empeoró la economía dominicana, sirvió de antecedente para futuras intervenciones extranjeras y fue una causa fundamental del inicio de un prolongado ciclo de endeudamiento con capitales extranjeros. También provocó la invasión americana. Todavía el país a este tiempo sigue sufriendo deudas internacionales y sigue trabajando en la buena administración de nuestro país dominicano.